Buenas tardes, yo soy Verania Clavel y hoy les voy a hablar de la técnica RT-PCR. La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa o RT-PCR es una variante de la PCR, la cual es una técnica de laboratorio utilizada para generar una gran cantidad de copias de DNA. En esta variante, la hebra molde que se utiliza es ácido ribonucleico y a partir de esta hebra de ARN se sintetiza ADN complementario, sobre el que posteriormente se realizará la PCR convencional. Se trata, pues, de un método dividido en dos procesos, el primero de ellos la transcripción inversa y el segundo la PCR. Los principales usos de esta técnica están relacionados con el campo del diagnóstico molecular y la investigación científica. Puede utilizarse como un método de detección molecular de genes, para la cuantificación de expresión génica, para la validación de eficiencia de fármacos y detección de tumores, entre otros. Para realizar una RT-PCR se comienza con la etapa de transcripción inversa. El primer paso es obtener la muestra de RNA. En este paso es importante que no exista contaminación de DNA, ya que se competiría con el RNA y se obtendría un resultado erróneo. En un paso adicional, se debe considerar que las cadenas de RNA son inestables y tienden a formar estructuras secundarias, las cuales pueden ser eliminadas mediante la aplicación de temperatura de aproximadamente 70 grados centígrados. De esta manera se obtiene una cadena libre. Posterior a eso, se agrega un primer. En caso de tener un RNA mensajero, al poseer una colita de adeninas, se puede utilizar un primer de timinas, aunque también se puede utilizar primers específicos a una secuencia en particular. Finalmente, la retrotranscriptasa inversa toma DNTPs del medio para sintetizar una nueva cadena de DNA complementario. En la segunda etapa se desarrolla el proceso de amplificación por PCR, el cual consiste en tomar el DNA de doble cadena de la etapa anterior y aplicar una desnaturalización en él, es decir, se calienta hasta alcanzar una temperatura de 96 grados centígrados para separar las cadenas de DNA. A continuación, se realiza un templado, disminuyendo la temperatura a 55 grados centígrados, para que los cebadores puedan unirse a sus secuencias complementarias en el molde de DNA. Finalmente, se realiza una extensión en donde la temperatura se eleva de nuevo a 72 grados centígrados para que la Taq polimerasa extienda los cebadores y sintetice dos nuevas cadenas de ADN. Y de esta forma se obtienen las nuevas copias de DNA a partir de un RNA. Para ejemplificar mejor su uso en laboratorios, presentaré dos estudios en los cuales se utilizó esta técnica. El primer estudio se llevó a cabo en Colombia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Caldas. El objetivo del estudio fue evaluar, bajo condiciones controladas, la efectividad de dos métodos de inoculación del virus del mosaico del pepino o CMV en plantas indicadoras y tres técnicas de detección del virus. Esto debido a que el CMV es un agente limitante de la producción y la calidad de cultivos agrícolas, pero su efectiva inoculación y diagnóstico confiable son esenciales para implementar estrategias de manejo adecuadas y oportunas. Los virus son los patógenos vegetales más importantes después de los hongos. Provocan daño en muchos cultivos de interés agrícola, generando pérdidas económicas significativas. El CMV es uno de los patógenos vegetales más exitosos, ya que puede afectar a más de 1.200 especies de plantas y es transmitido por los pulgones en un ambiente natural. Metodología. Las plantas indicadoras utilizadas fueron 24, 12 del género N. betamiana y 12 N. tabacum, las cuales crecieron en un ambiente controlado por 8 semanas. El inóculo de SMV fue preparado a partir de una muestra liofilizada de material vegetal infectado, el cual se tomó de 0,1 gramos de tejido y se maceró con 1,5 mililitros de agua destilada estéril, con ayuda de un mortero, el cual se mantuvo a 4 grados centígrados. Los métodos de inoculación utilizados fueron inoculación mecánica, lo cual consistió en flotar el inóculo sobre las hojas de las plantas indicadoras. Inoculación por infiltración, en el cual se realizó una punción en la vena principal de la hoja cerca de su ápice. Luego, en el lugar de la punción, se inyectaron 0,1 mililitros del inóculo. Finalmente, las plantas control se inocularon con agua destilada estéril, repitiendo los dos métodos anteriores. Mientras que los métodos de detección fueron detección viral por sintomatología. Se evaluaron los síntomas en hojas y el desarrollo general de la planta. Los síntomas se registraron a los 3, 15 y 21 días después de la inoculación. Y detección viral serológica.
se realizó 10 días después de la inoculación. Para esto se utilizó el kit ImmunoStrip, del cual es una herramienta in situ para identificar rápidamente plantas infectadas por el CMV, con o sin síntomas de enfermedad externa. Esta prueba detecta todos los aislamientos del CMV conocidos, incluidos todos los aislamientos que pertenecen al subgrupo 1 y al subgrupo 2. Para la detección molecular de RT-PCR de N-betamiana se tomó una planta y de N-tabacum 2 para los análisis moleculares a los 25 días después de la inoculación, los cuales se codificaron así: P1 para N-betamiana y P2 y P3 para N-tabacum. Se extrajo RNA total utilizando el kit PureLink de las muestras P1, P2 y P3. Al finalizar el procedimiento, el RNA total se visualizó en gel de agarosa al 1% y se cuantificó con la ayuda de un Nanodrop 2000. La síntesis del ADN complementario se realizó empleando el kit Máxima H, un método de 2 etapas. En la primera etapa se usó 1 microgramo de RNA total de cada muestra, 1 microlitro de primer, de neasa y de NTP. Posteriormente, el volumen se aforó a 10 microlitros con agua libre de nucleasas y el volumen final se dejó a temperatura de 65 grados por 5 minutos en un termociclador. En la segunda etapa se añadieron 4 microlitros de buffer, 1 microlitro de enzima máxima H. Las muestras se sometieron finalmente a 50 grados centígrados durante 30 minutos y después a 85 grados centígrados por 5 minutos para la reacción. El ADN complementario sintetizado se almacenó a menos 20 grados centígrados. La RT-PCR se realizó con 2 microlitros de una dilución 1:50 de ADN complementario en un volumen final de reacción de 10 microlitros, el cual incluyó 5 microlitros de Master Mix, que es una solución que contiene solución tampón, cloruro de magnesio, DNTP y TAG polimerasa, así como 0.5 microlitros de cebadores y 2.5 microlitros de agua libre de nucleasas. Finalmente, esta mezcla se llevó a termociclador a 95 grados centígrados durante 5 minutos, seguidos de 95 grados centígrados por 30 segundos, 60 grados centígrados por 30 segundos, 72 grados centígrados durante 1 minuto, con 36 ciclos, con una extensión final de 72 grados centígrados durante 10 minutos. Posterior a ello, se realizó una secuenciación. Resultados. En la detección viral por sintomatología, se obtuvo que para N-tabacum la inoculación no fue tan efectiva, ya que solo se encontró presencia de posibles síntomas a los 15 días por inoculación mecánica. En el caso de N-betamiana, la inoculación más efectiva fue la mecánica, infectando a un 90% de las plantas en 21 días, contra un 21% de plantas infectadas por infiltración. En la detección viral serológica, el ImmunoStrip confirmó la presencia de virus en las plantas de N-betamiana, las cuales también mostraron sintomatología independiente del método de inoculación, figura A. Sin embargo, al evaluar las plantas de N-tabacum que presentaron sintomatología de posible presencia viral, el resultado de esta prueba fue no concluyente, figura B. Las muestras P2 y P3 no presentaron evidencia de infección tras realizar ensayos con ImmunoStrip. Una posible explicación a este resultado podría deberse a la baja concentración de partículas virales en las hojas analizadas. Finalmente, en la detección por RT-PCR, la detección de la presencia del CMV por PCR se realizó en tejidos de hojas sintomáticas a los 25 días después de efectuada la inoculación con el virus, utilizando para esto cebadores específicos que se muestran en el cuadro 1. La reacción de PCR con los ADN complementarios de las muestras evaluadas permitieron generar amplicones entre 165 y 190 pares de bases, los cuales corresponden a los tamaños esperados, se muestra en la figura 4. Los productos de PCR de las 3 muestras enviadas a secuenciamiento confirmaron la presencia del CMV en las plantas inoculadas. Al comparar las secuencias consenso que codifican para la proteína del movimiento del CMV con las publicadas con el banco de genes del NCBI, se mostró 99% de identidad, resultado que confirma la presencia del CMV en las plantas de N-betamiana y N-tabacum. La técnica de RT-PCR permitió la identificación efectiva del CMV en el material analizado, incluidas aquellas muestras en las cuales no se logró la detección mediante técnicas de ImmunoStrip. Conclusiones.
La transmisión mecánica del CMV fue más efectiva que la inoculación por infiltración. La RT-PCR fue más sensible y confiable que la prueba serológica ImmunoStrip para la detección del virus en el estudio. El segundo estudio fue realizado en Colombia por el Instituto Nacional de Salud de Bogotá. El objetivo del ensayo fue detectar el virus de la fiebre amarilla en muestras de tejido hepático de primates no humanos, mediante la técnica RT-PCR con indicadores diagnósticos específicos. La fiebre amarilla es quizá la fiebre hemorrágica más antigua. A pesar de la existencia de una vacuna eficaz, la fiebre amarilla es una importante causa de morbilidad y mortalidad que afecta a regiones tropicales y subtropicales, principalmente de África y Sudamérica. La fiebre amarilla es una infección zoonótica mantenida en la naturaleza por primates no humanos y mosquitos de hábitos diurnos, tales como el Eamagogus spp en América y el Aedes spp en África. Diferentes primates selváticos presentan los efectos viscerotrópicos del virus, como pueden ser los monos aulladores. Suelen ser los más susceptibles. Metodología. Muestras de tejido. Se obtuvieron muestras de tejido hepático de 4 monos aulladores encontrados muertos en territorio selvático del departamento de Cesar y municipio de La Paz, y uno más encontrado muerto en Magdalena. Extracción y purificación de ARN. Se tomó aproximadamente 1 gramo de cada muestra de tejido. Como controles de extracción a partir de tejido, se utilizaron cerebros provenientes de ratones infectados previamente con virus de la fiebre amarilla como control positivo y cerebros de ratones no infectados como control negativo. Reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa inversa. Se tomaron 7.5 microlitros de cada muestra de ARN y se sometieron a reacción de transcripción inversa en las siguientes condiciones. 3 microlitros de tampón X5 para transcripción, 0.75 microlitros de una mezcla de cada uno de los DNTPs, 1.5 microlitros de ditiotrinol, 0.75 microlitros de una enzima transcriptasa inversa y 1.5 microlitros del iniciador antisentido. La reacción de transcripción inversa se realizó a 37 grados centígrados durante 1 hora y el ADN complementario generado se utilizó como templado en una reacción de PCR con los iniciadores específicos para fiebre amarilla. Estos iniciadores se diseñaron sobre la secuencia genómica de la cepa prototipo ACIBI para amplificar un fragmento de 424 pares de bases en la región de unión de los genes ENS1. La reacción se llevó a cabo en un termociclador con 35 ciclos de desnaturalización a 94 grados centígrados, posteriormente a 55 grados centígrados en el temple y una extensión a 72 grados centígrados. Como controles de reacción se utilizaron 5 microlitros de ADN complementario de virus de la fiebre amarilla obtenido previamente a partir de sobrenadante de cultivo como control positivo de amplificación y 5 microlitros de agua estéril como control negativo de amplificación. Los productos de amplificación obtenidos por PCR fueron observados en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de tirio. Finalmente, se realizó histopatología e inmunohistoquímica. Resultados. De las 5 muestras de tejido hepático procesadas por la técnica RT-PCR, se observó que 3 de los pertenecientes a monos encontrados muertos en el departamento de Cesar, así como el tejido remitido por el departamento de Magdalena, mostraron en el gel de agarosa una banda clara y única de amplificación, mostrada en la figura 1. Al comparar con los patrones de peso molecular utilizados en el gel y con los controles positivos de extracción y reacción, las bandas obtenidas para cada muestra pertenecen al tamaño esperado, 424 pares de bases, según la posición de los iniciadores utilizados. La muestra restante obtenida en la vereda de La Paz y que llegó al laboratorio en malas condiciones de conservación y refrigeración, así como los controles negativos de extracción y de reacción, no mostraron amplificación. La inmunohistoquímica con anticuerpos policlonales contra fiebre amarilla demostró la presencia de proteínas virales dentro de los hepatocitos mediosonales, mostrados en la figura 3. En la muestra proveniente de La Paz, que resultó negativa por PCR, no se observaron cambios compatibles con infección por fiebre amarilla. Asimismo, el ensayo inmunohistoquímico realizado a esta muestra resultó negativo. Conclusiones.
La técnica de RT-PCR, utilizando los iniciadores específicos previamente reportados para el diagnóstico de la fiebre amarilla, se correlaciona perfectamente con los hallazgos del estudio histopatológico. Si bien la muestra proveniente de La Paz que resultó negativa por PCR no se encontraba en buenas condiciones de conservación, por lo que pudo haber alterado la estructura del ARN viral. Tampoco se reportaron hallazgos histológicos compatibles con la infección por el virus en esta muestra, lo cual concuerda con los datos obtenidos por la técnica molecular. Por otro lado, los resultados obtenidos por amplificación demuestran una banda única muy evidente que refleja la especificidad del ensayo, lo que demuestra la importancia de sensibilizar la vigilancia en reservatorios selváticos, teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas de la enfermedad en áreas endémicas y como una estrategia de control para evitar la reurbanización de la fiebre amarilla en Colombia. Gracias por su atención.